Muy gratos saludos, mis queridos oyentes de la anatomía. Les saluda el doctor Juan José Sánchez de Venezuela, desde la Universidad de Oriente en el estado Bolívar. Y hoy, comenzamos a hacer videos de neuroanatomía y les traigo a colación este video acerca de la anatomía de la órbita ocular, de la órbita ósea. Básicamente la órbita ocular son los huecos, los espacios que se encuentran en el cráneo donde están alojados principalmente los ojos, los músculos que lo mueven y los nervios que se encargan de o llevar o traer la información hacia lo que es el globo ocular. Entonces, básicamente las relaciones de esta órbita ósea, hoy no tocaremos el ojo en sí, sino la órbita, la parte ósea de ese, digamos, que me contiene el ojo. Las relaciones de esta órbita en esta imagen es una visión superior, un corte axial del cráneo. Esto sería anterior, esto sería el hueso frontal, esto sería posterior y esto entonces sería lateral. Entonces las relaciones de la órbita, primero comenzaremos con las relaciones superior. Vean aquí, encontraremos a la fosa craneal anterior, ¿sí? Que está formada básicamente por toda la cavidad craneal que está encima del hueso frontal. Si vemos este corte frontal en esta visión anterior, vemos que entonces superiormente, como les dije, se encuentra la fosa craneal anterior, pero también se encuentra el seno frontal, de manera que estas dos estructuras, vean que son relaciones superiores de la cavidad orbitaria. Como relaciones externas o laterales, vemos esta visión lateral del cráneo, tenemos a toda la fosa temporal. Y en esta imagen, que también es del endocráneo, es decir, estamos viendo adentro del cráneo, vemos entonces que la fosa craneal media sería relación lateral de la órbita que se encuentra más o menos a este nivel. Entonces la fosa temporal estaría aquí y la fosa craneal media aquí. Ambas estructuras son relación lateral o externa de la cavidad orbitaria. Como relación inferior, una única estructura que es el seno del maxilar superior, llamado en la nómina anatómica nueva, simplemente seno maxilar. Vean que está en relación inferior a la cavidad orbitaria. Y como relación medial o interna, tenemos a este hueso, que es el hueso etmoides, específicamente estos huecos que son los senos o celdillas. El nombre en sí es celdillas etmoidales hacia la parte anteromedial. Pero si nos vamos a la parte posteromedial, encontraremos más bien a lo que es el seno del esfenoides o seno esfenoidal. De manera que ambas estructuras, me refiero a las celdillas etmoidales hacia anterior y el seno esfenoidal hacia posterior, son relaciones mediales a la órbita. Entonces, más adelante en el video explicaremos los bordes de la órbita y las paredes de la misma. No se despeguen del video. Te invito a suscribirte, aquí en la esquina inferior derecha dale clic. Y no olvides darle like al video. No olviden entonces suscribirse aquí en la esquina inferior derecha, es muy importante que lo hagan. Entonces, siguiendo con el video, hablaremos de los bordes de la órbita, de todo lo que denominamos reborde orbitario. Básicamente los bordes de la órbita van a estar dados por tres huesos. Hacia arriba, el hueso frontal. Esto es externo, muchachos, y esto es interno. Entonces, hacia externo o hacia lateral, tendremos el hueso cigomático principalmente. Hacia inferior, el hueso maxilar maxilar superior. Y hacia medial, además de tener al maxilar superior, también tendremos al hueso lagrimal. Este hueso lagrimal también es conocido como unguis, entonces lo pueden encontrar de las dos maneras en los atlas, tanto hueso lagrimal como unguis. Entonces, en este reborde orbitario encontraremos básicamente tres suturas. Una sutura que me une al hueso frontal con el maxilar, que sería la sutura frontomaxilar. Aquí tendríamos entonces la sutura que me une al hueso frontal con el hueso cigomático, que sería la sutura cigomático frontal. Oigan bien, este hueso cigomático también se le conoce con el nombre de hueso malar. Es por eso que pueden encontrar el nombre también de sutura frontomalar. Es lo mismo, malar y cigomático es lo mismo. Y hacia abajo tendríamos la unión, la sutura entre lo que es el hueso cigomático hacia afuera y el maxilar superior hacia adentro. Entonces esta sería la sutura cigomático
maxilar. Esas son las tres grandes suturas de los bordes. Ahora vamos a profundizar un poquitico más estos bordes. Básicamente la órbita tendrá cuatro bordes: un borde superior, también denominado borde supraorbitario, un borde lateral o externo, un borde inferior, también denominado borde infraorbitario, y un borde medial, también denominado entonces borde interno. De manera que estos van a ser los cuatro bordes que me van a delimitar a la propia órbita. Vamos entonces a ver qué estructuras encontramos en cada borde. Básicamente el borde supraorbitario, que sería este, está formado solamente por lo que es el hueso frontal. Vemos que en la unión de los dos tercios externos con el tercio interno del borde superior de la órbita, que es este reborde del frontal, encontramos esta escotadura que vemos aquí. Esa estructura, esa escotadura se llama escotadura supraorbitaria y bueno, da paso al nervio supraorbitario y a ramas de las arterias supraorbitarias. Muchas veces está cerrada la escotadura supraorbitaria por tejido fibroso en la parte inferior y en vez de ser escotadura se convierte entonces en agujero u orificio supraorbitario, pero lo más común es esto, que sea escotadura. Ahora, después de la escotadura supraorbitaria, que aquí es esto, hacia medial encontramos otra escotadura, hacia medial, no olviden, buscando hacia lo que es la línea media del cuerpo. Esa otra escotadura es la escotadura frontal, que también da rama a vasos y nervios supraorbitarios. Entonces esas son las estructuras del borde supraorbitario. Aquí una visión inferior, vemos la escotadura supraorbitaria y hacia medial lo que es la escotadura frontal. Esta es una visión inferior del hueso frontal y hacia los lados del hueso entonces etmoides. Vamos a pasar entonces al borde externo o borde lateral. Ese borde está formado por dos huesos. Vean, primero está formado por la apófisis cigomática del hueso frontal, que se articula con la apófisis frontal del hueso cigomático. Entonces ambas apófisis, hablo de la cigomática del frontal y de la frontal del hueso cigomático, me hacen al borde externo. Este borde es importante porque él es cóncavo hacia adelante, además de ser cóncavo hacia adentro, es cóncavo hacia adelante. Lo que pasa es que en esta imagen no se ven, en otras imágenes lo vamos a ver bien. Esto hace que aumente el ángulo de visión temporal del ojo. Es muy importante para la función del ojo que este borde externo sea cóncavo hacia adelante. Véanlo aquí en esta visión lateral, como el borde externo entonces cóncavo hacia adelante. Pasamos entonces al borde inferior o borde infraorbitario. Este borde inferior o infraorbitario, vean que está formado por dos huesos. Está formado por el hueso malar o cigomático y está formado por el hueso maxilar o maxilar superior, como le quieran decir, pero el nombre correcto es solamente maxilar. Vean entonces que en este borde inferior encontramos 2 centímetros por debajo del borde inferior lo que es el agujero infraorbitario. Por ahí pasan también hacia la cara lo que es los vasos y nervios infraorbitarios. Para que vean aquí en la siguiente imagen, vean cómo el maxilar superior está perforado por un conducto, que es el conducto infraorbitario, y desemboca en el agujero infraorbitario. Más adelante les explico bien cómo es la conformación de este conducto infraorbitario. Vámonos ahora al borde interno, que es el que tiene más estructuras. ¿Por qué? Fíjense ustedes, recuerden que esto es medial, aquí vemos los huesos nasales, y esto es lateral porque vemos al cigomático. Entonces, fíjense ustedes cómo el borde superior se continúa con el borde interno hacia la parte posterior, mientras que el borde inferior también se continúa con el borde interno, pero un poquito más anterior. ¿Qué es lo que pasa? Este hueso que está aquí, como les dije, es el hueso lagrimal, de manera que esta cresta que ustedes ven aquí es la llamada cresta lagrimal posterior, que se continúa entonces con el hueso frontal y con el borde supraorbitario. Mientras que esta cresta que ustedes ven aquí es la cresta lagrimal anterior, y esta cresta lagrimal anterior se continúa a través del hueso maxilar con todo lo que es el borde infraorbitario, de manera que se dice que el borde interno del ojo es un poquito ensanchado. ¿Por qué? Porque veanlo en esta visión desde lateral hacia medial, vemos entonces la cresta lagrimal posterior del hueso lagrimal y vemos la cresta lagrimal anterior del hueso maxilar superior. Ese espacio que me queda entre cresta lagrimal anterior y cresta lagrimal posterior es justamente la fosa del saco lagrimal. Ahí se aloja lo que es el saco lagrimal, y a través de ese saco lagrimal se abre un conducto, que es este hueco que ven hacia abajo, que es el conducto lagrimal.
Entonces, ese conducto lagrimal termina desembocando en el meato inferior de la cavidad nasal, como ven en esta imagen. Este hueso que ven aquí en rojo es otro libro, este es el maxilar superior. Este que ven en verde es el hueso lagrimal y este sería el hueso cornete inferior o concha nasal inferior. Entonces fíjense ustedes como este orificio es el orificio final de ese conducto lagrimal. Por eso es que cuando lloramos, que las lágrimas son recogidas por el saco lagrimal, también tendemos a botar moco por la nariz, pero realmente lo que botamos son lágrimas por la nariz. Y como la nariz está cubierta de moco, o sea, la cavidad nasal, nosotros vemos que desprendemos moco cuando lloramos. Por eso es que decimos lloramos a moco suelto. Es básicamente por este conducto lagrimal. Los límites entonces de ese conducto lagrimal, veanlo aquí, este sería el saco y todo esto es el conducto. El límite lateral sería el maxilar superior, mientras que el medial está dado por dos huesos. Está dado por este, que es el cornete inferior, y por este, que sería el hueso lagrimal. Vean aquí, hacia lateral hueso lagrimal y cornete inferior, y hacia medial, que sería este, recapitulo, hacia medial sería el hueso lagrimal y el cornete inferior, y hacia lateral, discúlpenme esto, es el hueso maxilar superior. Pasamos entonces a las paredes de la órbita. Recuerden que la órbita tiene una forma de pera o una forma, digamos, de una pirámide de cuadrangular, una pirámide de 4 lados. La base de la pera ve hacia anterior y la punta de la pera ve hacia posterior, de manera que es como un cono. Al principio es ancho y después se va haciendo cada vez más estrecho. Entonces la órbita también tiene una serie de orificios que me lo comunican a diferentes partes de la cavidad endocraniana, que ya lo vamos a ir describiendo cada uno. Entonces primero vamos a hablar de las paredes de la órbita. Entonces, que como tiene 4 lados, va a tener 4 límites o 4 paredes. Primero la pared superior, también denominada techo de la órbita. Ahí básicamente vamos a encontrar dos huesos. Vamos a encontrar la lámina orbitaria del hueso frontal, que aquí se los estoy señalando en verde, y encontramos al ala menor del esfenoides, del hueso esfenoide, un hueso que no habíamos nombrado aún. Entonces, fíjense ustedes que esa ala menor del esfenoides tiene 2 espinas y esas espinas me delimitan un conducto. Bueno, ese conducto que aquí se los puse en rojo es el conducto óptico, muy importante porque nada más y nada menos que por allí pasa el segundo par craneal, que es el nervio óptico, a través de ese conducto óptico que ya saben que está limitado por ambas espinas del ala menor del esfenoide. Entonces estas estructuras son las que se encuentran a nivel del techo de la órbita. Vean esta imagen un poquitico más del sótano, un poquitico mejor descrita. Vamos a ver que hay una gran fosa hacia medial que se denomina fosita troclear, porque allí se inserta la empolea, es como una tróclea, de hecho tróclea significa polea, se inserta el músculo oblicuo mayor para hacerme ciertos movimientos en el ojo. Entonces la fosa que se encuentra hacia medial es la fosita troclear, mientras que la fosa que se encuentra en el techo, pero en la parte lateral o externa, allí se encuentra la glándula productora de lágrimas, es decir, la glándula lagrimal, y ella deja ese hueco, esa fosa, por eso es denominado fosa de la glándula lagrimal. Vamos a pasar entonces a las paredes laterales. Estas paredes laterales son importantes anatómicamente porque ellas básicamente unidas describen un ángulo recto, es decir, un ángulo casi de 90 grados. Vean cómo ambas paredes laterales, que son estas, miran prácticamente hacia medial. Entonces esas paredes laterales van a estar compuestas básicamente por 3 huesos. Vamos a estar primero por el esfenoides, pero ya no va a ser el ala menor como el techo, sino que va a ser entonces el ala mayor del esfenoide. Además del ala mayor del esfenoide, que es la parte más posterior del límite lateral, recuerden que donde está el cigomático es lateral y donde ven el maxilar es medial. Entonces, anterior, o sea, el límite más anterior de esa pared lateral está dada por la porción orbitaria del hueso cigomático o hueso malar, y en su porción más superior parte de la porción orbitaria del hueso frontal. Entonces el hueso frontal hasta ahora es techo y también forma parte de la pared lateral. Ahora, en esa pared lateral encontramos 2 grandes orificios. Primero es este que está en verde, que se denomina fisura orbitaria superior. Y luego este más inferior, que está en rojo, que sería la fisura orbitaria inferior. ¿Por qué son importantes estas fisuras, que también reciben otros nombres? Eso los voy a decir.
La fisura más superior, que es la orbitaria superior, está limitada por ambas alas del esfenoides, por la mayor y por la menor. Es por esto que esto también recibe el nombre de hendidura esfenoidal. Mientras que la fisura orbital inferior está limitada tanto por el ala mayor del esfenoides como por el hueso maxilar. Por eso es que esta recibe el nombre de hendidura esfenomaxilar. Entonces, por esta hendidura esfenoidal, que sería la orbitaria superior, pasan los pares craneales que inervan a los músculos del ojo. Hablo del tercero, que es el oculomotor común, del cuarto, que es el patético troclear, y del sexto, que es el oculomotor externo. Mientras que por la fisura orbital inferior pasan estructuras que van a desembocar en la fosa pterigo-palatina y también a nivel de la fosa infratemporal. Se me olvidó decirles que entonces la fisura orbitaria superior conecta a la órbita con la fosa craneal media, mientras que la fisura orbital inferior con esa fosa que les hablé, con la fosa pterigo-palatina. Vean aquí, toda esta es la fisura orbital inferior, y que esta fosa sería la pterigo-palatina, esta sería la fisura orbital inferior, y hacia afuera sería la fosa infratemporal que conecta esta fisura orbital inferior, mientras que esta sería la fisura orbitaria superior, que vean que está delimitado básicamente por ambas alas del esfenoides, comunicándolo con toda esta zona que es la fosa craneal media. Ahora, en esas paredes laterales, vean aquí cómo se ven los tres huesos, el cigomático, vemos al ala mayor del esfenoide y vemos el frontal. Hay dos orificios que son los orificios cigomáticos orbitarios. Estos dos que ven aquí son orificios por donde pasan los nervios cigomáticos. Vamos ahora al piso, al suelo de esa órbita. En el suelo de esa órbita encontramos básicamente tres huesos. Sería toda esta zona que ustedes ven aquí. Vamos a encontrar primero lo que es el hueso maxilar superior. Externo a él encontramos la porción orbitaria del hueso malar o del hueso cigomático, y hacia posterior un hueso, que es este que ven en azul, que nunca habíamos nombrado, que es el hueso palatino. Estas tres estructuras hacen el piso de la órbita. Ahora, a nivel del maxilar superior encontramos un surco, vean bien, ese surco se llama surco infraorbitario, no lo confundan con la hendidura o con la fisura orbitaria inferior, no, este es el surco infraorbitario. Él conecta esa hendidura, es decir, esa fisura orbitaria inferior, con lo que es el agujero infraorbitario, como lo vamos a ver ahorita. Entonces este surco se llama así cuando lo vemos de superior en todo el piso de la órbita, se convierte en conducto cuando perfora este túnel. Entonces, a este nivel, vean esta alambre que estamos metiendo por el orificio infraorbitario, cómo lo podemos sacar por el surco. Todo esto que atraviesa el alambre es el conducto infraorbitario. Vean bien esta imagen. Entonces aquí sería orificio infraorbitario, que los nombramos en el borde inferior del reborde orbitario. Todo este curso que ustedes ven aquí sería el conducto infraorbitario, y esto que vemos aquí sería el surco infraorbitario. Entonces surco, conducto y agujero. Ya saben que él está comunicando a lo que es la fisura orbitaria inferior para que den paso a los nervios y a los vasos infraorbitarios. Para terminar lo que son las paredes mediales de la órbita. En esta pared medial básicamente encontramos a tres huesos. Algo importante es que, a diferencia de la pared externa, la pared medial prácticamente forma un ángulo paralelo entre sí. ¿Sí? Ya no es como la externa, que venía en un ángulo básicamente oblicuo. Otra cosa, todas las paredes superior, inferior y externa tienen una forma triangular, mientras que la única que no tiene forma triangular es la pared medial, porque tiene una forma más bien cuadrilátera. Entonces va a estar conformado por cuatro huesos, dije tres, pero son cuatro. Primero el hueso etmoides con su porción orbitaria, luego el hueso lagrimal, por encima el hueso frontal, de manera que el hueso frontal esté hecho parte del límite medial y parte del límite lateral, y así como también hacia posterior con una partecita del cuerpo del hueso esfenoides. Entonces estos cuatro huesos me hacen al límite medial. Recuerden que esta imagen estamos viendo desde lateral hacia medial. Entonces, ya habíamos nombrado a lo que es la cresta lagrimal posterior del hueso lagrimal y la cresta lagrimal anterior del maxilar superior. Esos ya son considerados del borde, recuerden, el borde ensanchado, porque básicamente el límite anterior de la pared medial es la cresta lagrimal posterior. Ahora, a nivel de esa pared medial encontramos dos agujeros que dan paso a los nervios etmoidales. Hablo del agujero etmoidal anterior
y al agujero etmoidal posterior, que se encuentra en el anterior entre el frontal y el hueso etmoides, y el posterior entre el maxilar y el etmoides. Entonces, amigos, este ha sido todo el video. No olvides suscribirte en el circulito que te sale aquí, dale like, compártelo, y también me puedes seguir en Instagram en @JuanPisoSánchez1315. Muchísimas gracias por ver el video.